Vamos a pasar a la palabra. El día de hoy y por el resto de diciembre vamos a poner pausa en nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis y vamos a tener esta serie especial acerca de la Navidad. Ahora, no vamos a hablar ni del arbolito ni de cuándo sucedió, eso creo que es tema viejo que creo que todos sabemos. El día de hoy vamos a estar hablando, vamos a ver estos 4 temas, vamos a ver preparar el camino del Señor. Después vamos a estar hablando de la anunciación de Cristo Jesús. Tercero, vamos a hablar del camino a Belén. Y el cuarto, vamos a estar hablando acerca de os ha nacido un Salvador. Los pequeños, que creo que ya, bueno, sí hay pequeños. Pueden salir a su clase, si es que así gustan, salen. Entonces, bueno, eso es de lo que vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a estar en el libro de Lucas, en el capítulo 1, y pues vamos a orar para iniciar. Padre, muchas gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder disfrutar este tiempo también juntos, conociendo, recordando y acercándonos a ti, Padre. Bendito eres. Amén. Bueno, hermanos, pues abran su Biblia en el libro de Lucas. Vamos a estar en Lucas capítulo 1. Y les decía, el tema de hoy es preparad el camino. Quiero leer el versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y esta palabra me gusta cómo lo estructura Lucas, y fueron ministros de la palabra. Entonces, este capítulo es obviamente, este libro es escrito por Lucas, el cual escribe también el libro de Hechos. Ahora, Lucas era una persona que no había estado ahí directamente, él no había andado con Jesús, él no lo había visto, pero él dice, ya muchos han tratado de poner orden en la historia de las cosas que de entre nosotros han sido ciertísimas. Seguramente se refería a los discípulos. Muchos teólogos hablan que hacía referencia tanto a Mateo como a Mateo y posiblemente Juan, como ellos habían ya descrito, o lo mismo que ellos escuchaban una y otra vez de los apóstoles, cómo habían sucedido los eventos. Ahora, quiero que puedan subrayar esta palabra si así desean. Es una palabra importante. Muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto Lucas no lo escribe porque hubiera alguna duda, sino él sabía que lo sabían, pero quería volver a repasar eventos importantes que para todos eran un hecho. El viernes que tuve la oportunidad de casar a nuestros hermanos Sergio y Erika, me ponía a pensar con respecto a las bodas, cómo puedes asistir a muchas bodas a lo largo de tu vida. Y a pesar de que ya sabes como la entrada, los votos y todo, o sea, ya conoces toda la estructura, cuando es la propia, cuando es la tuya, tiene algo como diferente, algo especial, algo que, o sea, ya lo sabes. Pero cuando te sucede a ti es algo totalmente diferente y especial. Y posiblemente hemos celebrado a lo largo de nuestras vidas muchas Navidades. Hemos repasado una y otra vez la historia de Jesús. Hemos pasado muchas veces por el libro de Lucas. Pero cuando Cristo nace en tu corazón, es algo totalmente diferente y especial. Y entonces estas cosas son cosas que tú y yo sabemos y que pueden ser ciertísimas. Ahora, quiero que veas lo que dice el versículo 2. Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces esto que Lucas está escribiendo, él está únicamente reproduciendo lo que otros sí vieron.
lo que otros atestiguaron. Muchos teólogos hablan de que, cuando, por ejemplo, Lucas es el único que meticulosamente también describe el nacimiento de Juan el Bautista y algunos aspectos de Jesucristo. Por lo tanto, ha llevado a muchos a pensar que él tuvo este tipo de pláticas con María para poder preguntarle cómo sucedió. Porque son aspectos que únicamente María podría describir porque pues, ella fue la que estuvo ahí, ¿no? En los aspectos de cuando el ángel se le apareció. Bueno, él dice, tal como nos los enseñaron. Lucas no está inventando, no está añadiendo, sino que él enseñó lo que desde el principio los que lo vieron y fueron administradores de esta palabra, les enseñaron. Esta palabra, circúlala también, nos lo enseñaron. Ahora, el día de hoy, y esto es muy interesante, vamos a ahorita hablar acerca de esto, ¿no? Bueno, quiero leer el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas está hablando de aquellas cosas que le enseñaron, de aquellas cosas que eran ciertísimas, de aquellas cosas que habían escuchado una y otra vez y las pone en orden. Ahora, hay muchas cosas alrededor de esta celebración, de esta temporada, que son ciertas y muchas que son parte de la cultura popular. Hay creyentes que casi te juran que no, es que los peces sí bebían en el río. Cuando dices, bueno, ¿de cuáles peces estamos hablando, no? O que tienen en su mente este concepto de los reyes o los sabios de Oriente postrados delante del pesebre, cuando la Escritura claramente nos menciona que eso sucede por lo menos un año después. Y hay cosas que se han añadido y que algunas pudieran parecer inofensivas, pero otras que no lo son. Tristemente muchos han formado su concepto de la Navidad, del nacimiento de Cristo y de una relación con Dios en base a lo que hoy ven en las películas de Netflix, del Grinch, de Santa Claus. Y le puedes preguntar a los niños, ¿qué significa la Navidad del día de hoy? Y algunos te contestarán regalos, otros Santa, otros la familia, que se quieren ver más emocionales, otros el amor, la amistad. Y a pesar de que pudieran parecer cosas loables, eso no es la Navidad, eso no es el nacimiento de Cristo. Y sucede lo mismo con lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque recuerda, el tema es preparar el camino del Señor. Vamos a ver esta primera parte del nacimiento de Juan. Él vino a preparar el camino del Señor y, ¿sabes? Él también se encontró a una sociedad con prejuicios acerca de quién sería Jesucristo, cómo nacería, cómo se vería el Salvador. Y chocó con su mente de judíos el hecho de ver que de algo bueno puede salir de Galilea. Y no les quedaba. ¿Tú eres el Mesías? Si tú eres el Mesías, baja de esa cruz. Si salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Y ellos tenían estos prejuicios acerca de, ¿no que Jesús nos iba a liberar del Imperio Romano? Y había estos prejuicios, y posiblemente el día de hoy tú también puedas tener algunos otros que te han impedido tener esta relación auténtica, natural y profunda con Dios. Muchas personas el día de hoy están peleadas con Dios porque Él no ha hecho algo que ellos piensan que tendría que hacer. Pero cuando se acercan a la Escritura se dan cuenta que Cristo nunca habló de eso. Vemos iglesias enseñando locuras y de todo tipo. Entonces Juan se encuentra con esta sociedad. Y Lucas lo que quiere hacer es, quiero que ustedes puedan entender aquello que es ciertísimo, lo que nos enseñaron los que fueron los administradores de esta palabra, a los que se les concedió verlo y transmitirlo. Y continúa versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y posiblemente hemos hablado de esta palabra, ¿no? Teófilo posiblemente era un gentil, pero la palabra Teófilo, que es lo que hace que se escuche mucho mejor esto, quiere decir amante de Dios.
Entonces, esto está escrito, ordenado para todos aquellos. No únicamente es el Teófilo de esa época, sino todos aquellos que somos amantes de Dios, que amamos a Dios. Versículo 4. Y esto también subrayo esta palabra. ¿Para qué? Conozcas. Conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hay personas que tienen años de creyentes y entonces llegan ese tipo de preguntas que los sacuden. ¿Por qué cantas en la reunión? Y dicen, bueno, pues porque sí es cierto, ¿por qué cantamos en la reunión? ¿Por qué alzas las manos? ¿Por qué oras? Y hay cosas que practicamos y que si bien no son malas, de hecho las enseña la palabra, no conocemos bien la verdad de estas cosas. Y es el problema con muchos creyentes el día de hoy, que se han convertido en personas que repiten por costumbre, por religión, pero no basados en fe y conocimiento. Recuerda, la fe que enseña la palabra de Dios no es ciega. La fe está basada en hechos bíblicos, en la escritura de Dios. Por eso nos dio su palabra, para que viendo tengamos fe, no que creamos alguna cosa. No es fe en la fe, sino es fe en la palabra de Dios, fe en el Hijo de Dios, ¿sale? Entonces, Juan lo que quería era que conozcamos epignosis. Esa palabra es importante y habla acerca de entender profundamente alguna verdad. No se trata nada de una, como, ¿conoces? Todavía vive el Señor, donde crecí, en un pueblito, era muy conocido, le decían el cuate, que era el peluquero del pueblito, ¿no? Entonces todo el mundo conocía al cuate, ¿no? Posiblemente nunca habían hablado con él o ni siquiera les había cortado el cabello, pero lo conocían al cuate. No es ese tipo de conocimiento que tú dices, sí, he escuchado hablar, sino un conocimiento profundo. Esta palabra, hay una relación con la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, conoce y conocerá el hombre a su mujer, o conocerá a su mujer. Y esa misma palabra se utiliza cuando dice y conocerá, yo soy Jehová, es decir, un conocimiento íntimo y profundo. Esto es lo que Lucas quería que nosotros conociéramos bien, la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Ahora, si hemos de preparar el camino del Señor y preparar nuestro corazón día a día para conocerle más, en esta temporada, para hablar a los que no creen, necesitamos conocer bien las cosas. Subraya esta palabra porque vamos a regresar al final a esto. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes el Grande, era un descendiente de Esaú, era edomita o idumeo. Ahora, hemos hablado en otras ocasiones de Herodes, era un hombre terrible, grandes obras, grandes construcciones, pero se decía en el tiempo que era mejor ser un cerdo de Herodes que su familia, porque asesinó a hijos y familia directa. Era un hombre terrible, despiadado. Y entonces nos pone en contexto, ¿cuándo sucede esto? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. Y encontramos el contraste entre un hombre malvado y un sacerdote del Señor. Ahora, conoces la historia, ¿no? Pero Zacarías y su esposa Elizabeth habían estado muchos años pidiendo por un hijo. Sabemos que vamos hacia allá, ¿no? Como es que se les es anunciado que van a ser su hijo. Y de todo el tiempo que lo estuvieron pidiendo, llega el hijo justo en este momento, cuando está Herodes. Y muchos podrían pensar, no es un buen momento para tener hijos. Este es el peor de los momentos para tener hijos. Con un hombre como Herodes que manda a matar a los niños, es el peor de los momentos para un nacimiento. Ya están viejos y muchas veces podemos tener esta idea de que pedimos algo a Dios y estamos delante de su presencia y pudiéramos pensar que Dios ha olvidado. Y a veces en el momento más inesperado Dios trae aquello por lo que hemos estado pidiendo. Y tú dices, Dios, este no era el momento adecuado. Era hace 20, hace 5, hace un mes. Pero ahora, y es cuando Dios dice, no,
el momento es ahora, porque tengo un plan, tengo un propósito, y este es el momento perfecto para mostrar mi poder. Y sabes, hermano, muchas personas, dadas las circunstancias que hemos estado viviendo, leía ayer un reportaje de un columnista que decía: esta será la peor Navidad de la historia. Pero creo que será todo lo contrario. Muchos piensan el día de hoy, esto no es un buen momento para celebrar, pero definitivamente lo es, porque esto trae esperanza a la humanidad, que a pesar de lo horrible que pueda verse una circunstancia, como se ve nuestro pecado, como esta enfermedad que mata, que asesina, Dios trae vida y luz en medio de las tinieblas. Entonces, en el tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Esto encontramos las divisiones de las clases de los sacerdotes en Primera de Crónicas. Lo vemos en el capítulo 23 y capítulo 24. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandatos y ordenanzas del Señor. Vete grabando estas palabras acerca de Zacarías, porque cuando lleguemos a Juan el Bautista vamos a ver 4 puntos o 4 aspectos que Dios quería que preparara Juan el Bautista y que aplican el día de hoy a nosotros. Pero algo que se relaciona íntimamente con eso, dice: ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué testimonio? De que de entre todo lo que las personas pudieran decir, podía decirse de ellos, ambos eran justos delante de Dios. ¿Y sabes? Andaban irreprensiblemente. ¿Cómo te perciben las personas? Ay, a mí me encanta visitar al hermano tal porque es bien gracioso. O es bien cotorro el hermano. O algo que puedan decir es justo delante de Dios y anda irreprensiblemente. Qué bueno que te sepas los chistes. Qué padre. Pero que andes irreprensiblemente, dice, en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, ve lo que sigue. Y vuelve interesante este capítulo, va desarrollando esta historia tan interesante. Versículo 17, no, ya me estoy pasando. Versículo 7, no 17, 7. Pero ¿qué? No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. A pesar de toda su justicia, a pesar de andar irreprensible, no sé si recuerdes que uno de las partes del pensamiento judío era la esterilidad relacionada con maldición divina. Ellos tenían esa idea: ¿no tienes hijos? Algo has de haber hecho, has de andar mal con Dios. Entonces, a pesar de toda su justicia, de ser irreprensibles, y es el contraste interesante, delante de Dios justos y delante de los hombres malditos. ¿Qué contraste, no? Ellos andaban bien delante de Dios. Y a pesar de que las personas podían verlo, también podía ver en su corazón esto de, pues, muy buenos, pero algo han de haber hecho. Por eso Dios no les dio hijos. Pero no era que Dios no quisiera, sino que estaba guardando el tiempo a estos hombres justos, a estos que podían entender, a estos que podrían ser usados, deteniendo esta bendición para que se cumpliera el tiempo y para que la bendición fuera más grande y abundara más gozo, no solamente para ellos, sino para todos los demás. Tenemos el problema de que percibimos las bendiciones de una manera egoísta y orientadas únicamente hacia nosotros, cuando no nos damos cuenta que si servimos a Dios y caminamos con Él y para Él, deberíamos de percibirlas como la oportunidad de alcanzar a otros más. Y muchas veces Dios priva a sus hijos de algo para que, llegado el momento, pueda ser bendición para muchos. Recuerdo un pastor que lo mencionó en varias ocasiones, y que él estuvo en un lugar durante 30 o 40 años, no recuerdo bien en este momento, ministrando, sirviendo a Dios. Y dice: nunca vi nada. Se fue de ese lugar porque Dios lo llevó a otro lugar. Y estando en otro lugar, empezaron a venir las muestras de: conocí el Evangelio por usted, lo escuché una vez acá, y empezar a ver todo el fruto que él no vio, pero que definitivamente sucedió.
y que afectó a muchas o bendijo a muchas personas. Y hay ocasiones en las que Dios también de la misma forma, porque recuerda, tú dijiste, siervo tuyo soy, entonces el siervo está para su Señor. Dios privará de algunas cosas a sus siervos para bendecir a muchos. El ejemplo claro es Jesucristo. Padeció por todos nosotros. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora quiero leerte, vamos a Segunda de Corintios 4:7. Segunda 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no en nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué hermoso versículo, porque podemos ver la vida del creyente y posiblemente haya momentos en los que tú no te salga o puedas decir como tan abiertamente, gozaos en el Señor, fortaleceos en el poder de su gracia. Pero en este cuerpo, en estos sus siervos creyentes, Dios ha permitido mostrar estas debilidades para que su poder sea más manifiesto. Y posiblemente este año también tú hayas perdido a alguien que amabas. En este año también haya sido difícil para ti. Pero puedes también de la misma forma decir, Jesús ha nacido en mi corazón y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él puede transformar vidas. Y esto era Zacarías y Elisabet. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, y entonces para esa época dicen los historiadores que en el momento que nace Jesucristo seguramente había cerca de 20,000 sacerdotes. Entonces echaban estas suertes un volado para ver quién les tocaba. Y lo más seguro es que a cada sacerdote le tocaría una sola vez en su vida tener el privilegio. Entonces imagínate como esto era grande para Zacarías. O sea, era la única vez que podría oficiar o servir en el templo como activamente, la única. Y aparte le había tocado la mejor parte de entrar y ofrecer el incienso, las oraciones, es decir, invertir un tiempo dentro. Era algo grande y a veces nosotros nos ponemos nuestros moños para, es que no sé si servir a Dios o no. Él estaba emocionado y era lo mejor, ¿sale? Entonces, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Entonces, acuérdate, el santuario era, este cuarto. Cuando tú entrabas así de frente, podías ver esa como cortina pesada que era la división al lugar santísimo. Ahí estaba el altar del incienso. De este lado estaba el candelabro y de este lado estaba la mesa de los panes de la proposición. El candelabro era la única iluminación que tenías para adentro, siempre estaba prendido, ¿sale? Entonces esto era lo que le había tocado a Zacarías hacer. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Cuál sería la oración de Zacarías? Entra Zacarías y como tú y como yo, baja el rostro, están los carbones encendidos para poner el incienso y empieza a subir el aroma y el humo que representaban las oraciones. Entonces baja el rostro, cierra los ojos fuerte y comienza a orar. Lo normal era orar por los pecados de Israel, porque Dios trajera paz a Jerusalén. Y ahí estaba orando. Imagínate, era un hombre ya mayor. Si joven sientes que te mueres, abre los ojos y de repente ve a alguien. Nadie podía estar adentro. Y ve que alguien está adentro. Ahora, no simplemente era alguien, sino era un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
el susto que se había llevado el pobre Zacarías. Ahora, no era el ángel como de Cupido, así como el bebecito, así como con los risitos y las alitas, sino era un ser como poderoso, algo totalmente diferente. Entonces yo creo que Zacarías pensó, híjole, ¿será que a todos les pasa esto que se les aparezca un ángel? Nadie me dijo que se iba a aparecer alguien aquí. Entonces, como siempre, las primeras palabras de cualquier ángel o mensajero de Dios a los humanos son, no temas. ¿Por qué? Porque asustan, porque descontrolan, es algo diferente. No estoy diciendo que sea algo, una imagen terrorífica, sino que es algo que te sorprende, algo que no esperas. Y son las primeras palabras, como de costumbre, dicen, no temas. ¿Por qué? Aquí nos dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió el temor. Un hombre mayor, un hombre de Dios, asustado. Y el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Ahora, lo que describen muchos es que seguramente Zacarías, o probablemente Zacarías, no presentó su oración de tener un hijo porque no era apropiado para un sacerdote presentar necesidades personales dentro del templo. No quiere decir que no lo pudiera hacer. Además, él ya era grande. Seguramente oró por mucho tiempo, pero para ese momento la oración ya había abandonado su lista de peticiones. Pero el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Entonces, ¿cuál de todas? Y entonces el ángel le dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esa oración, Señor, pero eso ya lo habíamos olvidado. Y vuelvo a repetir, posiblemente en la mente de Zacarías ya no era buen tiempo para tener un hijo. ¿Quién podría cuidar a un hijo a esa edad? Ya no tendría las fuerzas. Era un momento difícil, era lo que ya no esperaban. Dios no olvida, simplemente tiene tiempos mejores o perfectos. No estoy diciendo que Dios tendría que responder afirmativamente a toda oración. A veces la respuesta es un simplemente no. Pero cuando es espera, sucederá cuando sea el tiempo, el mejor tiempo para Dios. Ahora, en este momento, Dios les iba a dar el gran gozo, no únicamente de tener un hijo, sino que su hijo fuera aquel que prepararía el camino del Señor. Y que fuera gran profeta. Dice que el más grande de los profetas en la historia de Israel. Y vaya que había grandes profetas. Ahora, una bendición se había convertido en gran gozo. Y el día de hoy, querido hermano, si hemos de preparar nuestros corazones y preparar el camino para que otros conozcan a Cristo Jesús, tenemos que saber y entender que Dios puede transformar circunstancias y dar luz y dar fruto en donde se pudiera pensar que no lo hay. Y dice, llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y va a tener el voto que se llama voto del Nazareo. Ahora, checa esto, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dios quería sorprender a la humanidad, no simplemente con el hecho de que podría dar su espíritu tanto a judíos como a gentiles, sino profetas, reyes, personas comunes, creyentes y niños. Dios puede actuar en todos. Y posiblemente tú conozcas de algún caso de alguna persona que digas, yo creo que nunca va a creer en Dios. O que has estado una y otra vez insistiendo y dirá, ya me cansé. Pero ¿sabes qué? Dios puede derramar su salvación y su espíritu en el que Él quiera. No hay imposibles. Y es hermoso poder ver que Él puede usar a la persona más joven, a una persona en el vientre de su madre y a personas tan ancianas como Zacarías. No hay un límite. Y podemos ser siervos de Dios y ser instrumentos en sus manos.
Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, y esta palabra subráyala, se conviertan al Señor Dios de ellos. Le estaba adelantando cuál es el ministerio de Juan el Bautista. Se convertirán al Señor Dios de ellos. ¿Cómo podría ser tu Dios y no estar convertido a Él? Es algo raro, que tristemente es la condición de algunos que se dicen cristianos dentro de las congregaciones. Puedes venir, cantar, incluso hasta servir, pero si nunca has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, es decir, entregar tu vida, nunca te has convertido al Señor Dios tuyo. Y hay personas de este tipo y necesitamos ser aquellos que lleven el mensaje de salvación. Versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y se vuelve este punto mucho más emocionante para Zacarías. Cuando terminamos hace unos meses el Antiguo Testamento verso por verso, ¿recuerdas cuál fue el último capítulo? Bueno, obviamente, ¿cuál es el último libro que leímos? ¿Cuál es el último antes de empezar Mateo? Malaquías. ¿Recuerdas cómo termina el último capítulo y el último versículo de Malaquías? Con una maldición. Y termina exactamente con este versículo. Ese es el versículo con que terminó Malaquías. Y hablábamos en esa ocasión que muchos rabinos les causaba problemas que, ¿cómo así terminar con una maldición? Pero termina hablando con eso de volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes hacia la prudencia. Y en Malaquías dice, no sea que venga yo y los juzgue, ¿no? Entonces, les digo que esto se vuelve más emocionante para Zacarías, porque después de Malaquías, hasta ese momento, habían habido 400 años de silencio, en el que Dios no dijo ni habló nada, ni una señal, nada. Y por primera vez, después de 400 años, se aparece este ángel del Señor con un mensaje de buenas nuevas y de salvación. Y retoma donde se quedaron en el Antiguo Testamento, diciendo, ¿te acuerdas en qué nos quedamos? Vamos a continuar la historia. Y dice, este niño hará esto y preparará, rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era el propósito de Juan también, preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Y no sé si recuerdas de esta tradición que antes había, creo que era bastante buena, esto del calendario de Adviento, ¿no? Esta costumbre en la que día a día durante diciembre ibas teniendo alguna buena actitud, alguna buena obra o cosas así, para que cuando llegara ese momento, de alguna forma tener preparado. Sabemos que las buenas obras no preparan, pero quiero que tengas en mente esto. Esto era de alguna forma la labor de Juan a través de la predicación del mensaje. El reino de los cielos se ha acercado, bautícense y arrepiéntanse de sus pecados. Preparar y alistar a un pueblo que ardiera su corazón para saber, ¿será que el Mesías está aquí? Y sabes, esto es lo que tú y yo tenemos como propósito. Que las palabras salgan de nuestra boca y preparemos a las personas. Ahorita vamos a hablar cómo, pero preparar para lo que el Señor quiera hacer en sus vidas. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y a veces nos vemos así tan ridículos como en esta circunstancia. Está un ángel que tenían 400 años sin ver algo así y Zacarías nunca lo había visto. Se le aparece un ángel del Señor y dice, ¿cómo sé que esto es cierto? ¿Es en serio? Había un ángel enfrente de él, ¿qué más quería? Y a veces vemos la palabra de Dios que nos ha hablado por una y otra parte, nuestro devocional, en la predicación, en un versículo, y seguimos preguntándonos, ¿será Dios que quieres que comparta el evangelio? ¿En serio? Cuando Dios ha hablado. Y entonces el ángel le contesta, le dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y encontramos algo importante, que Dios va a cumplir lo que Él quiera cumplir, sea que creamos o no. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y recuerden, entraban los sacerdotes y les amarraban unas como cuerditas con campanitas por si se morían, nada más los arrastraban. Entonces, yo creo que han de haber dicho, ¿ya le jalamos o qué hacemos, no? Porque no salía. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y querían saber. Él les hablaba por señas, pero permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en los que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces de esto que hablábamos era verdad, como las personas la criticaban. Ahora, la siguiente semana vamos a continuar donde nos quedamos, pero ahorita quisiera que nos adelantáramos porque se retoma esta historia hasta el versículo 76. Capítulo 1, versículo 76. Este capítulo está larguísimo. Llegamos al versículo 76. Nace Juan el Bautista y Zacarías, teniendo al niño en sus manos, da una profecía, la cual es la siguiente. Y con esto vamos a terminar. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Qué es profeta? El que habla de parte de Dios. Qué hermoso nombre. Hablas de parte del Altísimo. Y no sé si recuerdas lo que nos dice en Corintios, cuando Pablo habla acerca de su ministerio y de los que hablamos la palabra, todos nosotros. Porque no somos como los que medran, manipulando la palabra, sino sabemos que hablamos de parte de Dios y en medio, de parte de Dios y delante de Dios. Esto es algo que tenemos el día de hoy también el privilegio de hacer, porque irás delante de la presencia del Señor. Punto 1, para preparar sus caminos. ¿Cómo es que preparamos el camino del Señor nosotros? Sabemos que Él a través de la predicación y el bautismo lo hizo, pero ¿cómo es que nosotros podríamos ser o participar en esto? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 nos dice, vosotros sois cartas de Cristo, no escritas con tinta, sino con sangre. Y nosotros somos aquello que las personas primero conocen acerca de Dios. Cuando Dios se acerca a una persona y ellos pueden ver a un creyente, ellos ven la vida que tenemos, el amor, la devoción, la paz, el gozo, si es que los hay. Y nosotros podemos ser esto, preparar el camino del Señor y que las personas digan, me gustaría conocer a Dios porque no sé qué tenga él o ella, pero viven diferente. Me caen gordos, pero se ve que viven bien. Y entonces de esta forma nosotros podemos preparar y ser esta carta del Señor, esta presentación, esta introducción a quién es Él y qué es su reino. Los fariseos le preguntan a Jesucristo, ¿cuándo se manifestará el reino que no lo vemos? Y Jesucristo les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y esa palabra en griego quiere decir, no se revelará por una examinación juiciosa o hostil, haciéndole ver a los fariseos, ustedes no son capaces de verlo, pero aquí está entre ustedes porque estoy yo. Y están estos, mis discípulos. Entonces dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y recuerda, tú y yo somos cartas abiertas de Dios, escritas con su poder. Hermano, aquello que Él ha escrito en tu vida, esa historia que está desarrollando de piedad, de amor, de conversión, de salvación, que se vea, que pueda ser un emisario de las maravillas de Dios. Siguiente versículo, versículo 77. Siguiente punto, dice, ¿para dar qué? Conocimiento de salvación a su pueblo. Y recuerdas, te dije al principio que recordabas muy bien esas palabras. Lucas inicia diciendo, para que conozcan bien la verdad. ¿Y cómo es que nosotros podemos dar conocimiento de salvación al pueblo si nosotros mismos no lo hemos conocido y hecho parte de nosotros?
Y este tiempo, esta temporada en la que las personas están más abiertas que de costumbre, es importante que nosotros podamos conocer profundamente el significado del nacimiento de Cristo y poder preparar, poder modelar y también transmitir el conocimiento. ¿De qué? No el conocimiento de, ay, es que si vienes a la iglesia aquí vas a hacer, no, el conocimiento de la salvación para su pueblo. Esto es lo que las personas necesitan saber de Él, que Él puede salvarlos. Mateo capítulo 28 nos habla esto. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles, dándoles el conocimiento que guarden todas las cosas que os he dicho. Y entonces esta es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, en preparar, en ser estos que muestran la luz de Dios para perdón de sus pecados. Dios quiere y puede perdonarlos. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues? Bueno, desde el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y entonces termina esto diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces si regresamos al versículo que estamos en 77, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad preparar este camino para en los corazones de aquellos que Dios ha vertido de su gracia. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y este es el tercer punto de lo que hacemos para preparar. Dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone en lo debajo de la cama. Eso es lo que nos menciona Mateo capítulo 6. Vosotros sois la luz del mundo. Y llegamos al último punto. Para encaminar nuestros pies. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esto era el propósito de Juan el Bautista. Encaminar los pies de aquellos que no conocían y encaminarlos por el camino de paz. ¿Alguna ocasión hubo alguien que hizo eso contigo? ¿Te tomó? A lo mejor te resististe un poco, pero te encaminó en el camino de paz. Y quiero terminar esto recordándote esta responsabilidad que tienes y leyéndolo ahora en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Cinti, bueno, tú que veo es que lo podrías buscar en la NTV y leerlo fuerte. Hebreos 12, del 12 al 14. Es que dejé mi teléfono. Ajá. Esta ocasión la vamos a leer de esta forma. Sí, 12:12. Ok, gracias. Este versículo es hermoso y nos recuerda esta responsabilidad. Hermano, posiblemente por este año
o por demás circunstancias, te sientas con las rodillas dobladas, las manos cansadas. Pero nos dice en este versículo, primero, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántense, tienen trazado un camino delante. También nos lo decía anteriormente, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, prosigamos a la meta. Y después nos dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Tracen estas sendas derechas para sus pies, caminando en el camino de Cristo, para que los demás que están cojos, ¿o qué dice aquí? No se salgan del camino, sino que sean sanados. Y hay muchas personas que el día de hoy necesitan esta esperanza. Esa esperanza que se le encomendó también, el ministerio ese que se le encomendó en algún momento a Juan el Bautista de preparar el camino del Señor. En alguna forma nosotros el día de hoy podemos y hacemos lo mismo. Primero, hablando de Él. Aquí nos decía para dar conocimiento. Siguiente, para preparar el camino. Siguiente, para dar luz en medio de las tinieblas. Y al final, para encaminar a otros que han caído. Si te sientes débil, recuerda que la palabra dice que Él da fuerzas a quien no tiene ningunas. Dice, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y el día de hoy es momento de levantarnos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su gracia y poder ser de testimonio y luz para aquellos que no han creído. Vamos a orar.